Constelaciones familiares. Me suena un poco a que habla de las estrellas, el universo, las galaxias, la familia, pero que realmente, no estamos tan alejados porque es un proceso terapéutico que sirve para descubrir si estamos repitiendo patrones, si los estamos siguiendo, si nuestro comportamiento se está viendo afectado por esto. Y en base a esto, sanar y cortar lazos que haya que nos estén lastimando, que nos estén hiriendo y no nos estén dejando avanzar. Así, poder disfrutar mejor de relaciones interpersonales, intrapersonales y así por fin tener relaciones más sanas, pero sobre todo tener más conciencia de lo que somos, de nuestras acciones, nuestras actitudes, etc. Y ¿quién habla de esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Bien, lo habla Bert Hellinger. Él nace en 1925 y desde muy pequeño es mandado a la guerra y ha tenido como cierto tipo de problemas que lo ha encaminado a ver el porqué de las situaciones. Entonces, a sus 20 años fue mandado a una orden católica en donde fue misionero de África del Sur y así se fue a una tribu llamado Azul o Zulu. Entonces ahí es donde transforma un poco su vida y empieza a observar ciertas situaciones. Antes de esto se hace sacerdote y misionero, maestro de esta tribu, en donde empieza a trabajar, a dar sus servicios y lo hace durante 25 largos años. Bien, dentro de todo esto, él empieza a descubrir y a observar que hay cierto patrón, que existen rituales, que existen patrones que se van repitiendo, que se van creando y que están presentes. Entonces él empieza a ver las experiencias, la música, los rituales, cómo se visten y todo este tipo de información que le va arrojando que existe algo, pero aún no sabe qué. Entonces pasa el tiempo y él se va a Viena a trabajar en el psicoanálisis, a inundarse un poco más de esta teoría y después se conduce a Estados Unidos, en donde se adentra en la psicoterapia del cuerpo. Se enfoca más en la somatización de las emociones, lo corporal, en cómo actúa, cómo se somatiza, por qué, cuándo, específicamente cómo. Y así es como toma elementos importantes como la Gestalt, el análisis transaccional y la terapia sistémica sobre todo. Entonces, identificando como estas 3 terapias principales que tiene, observando los patrones comunes, lo corporal y todo esto ahonda profundamente en ellos y así él toma las huellas del pasado, como él lo nombra, y observa las nuevas generaciones que se van creando en base a lo que va observando. Así se da cuenta de que las familias tienen una conciencia en común y a esta terapia la llama constelaciones familiares. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las constelaciones familiares? Primero que nada debemos de tener en claro que es una herramienta para hacernos conscientes de lo que hay detrás de nosotros, de nuestro pasado, de nuestros patrones que vamos repitiendo y de por qué estamos actuando de esta manera o en el aquí y en el ahora. Bien, debemos ser conscientes de que estamos conectados e interconectados con nuestros ancestros, con nuestro pasado, con las cosas que ocurrieron en esa parte que nosotros no vimos o que ni siquiera sabemos de su existencia. También es importante saber que nos humanizamos a través de las relaciones interpersonales de nuestras familias principalmente. Y las constelaciones principalmente nos devuelven una mirada al pasado, a nuestros ancestros y a nuestras raíces sobre todo. Bert Hellinger nos dice una frase que me gusta muchísimo y es posible que estés buscando en las hojas lo que está en las raíces. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, a que muchas veces vemos de manera superficial el problema y tal vez tomamos unas pastillas, arreglamos las cosas de manera muy superficial. En cualquier problema que pueda llegar a haber, depresión, infidelidad, económico, todo este tipo de situaciones las vemos superficialmente, pero no vemos las raíces y eso es lo principal que tenemos que ver. Tenemos que ir a nuestras raíces, ir a nuestros ancestros, ir a nuestro pasado y así identificar
cuáles son los secretos dentro de la familia, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y en base a esto romper esos lazos, sanar esos lazos, curarlos y nosotros así poder alcanzar una conciencia más sana de lo que somos nosotros, de que nosotros estamos conscientes de que venimos de eso, de que observamos esa parte, pero que lo sanamos y que lo sanamos de diferentes maneras, que ahora nosotros queremos transformar todo eso que venimos repitiendo y repitiendo generación por generación para así nosotros ser una mejor persona y ser libres. La libertad no se refiere a que divertirse o hacer lo que nosotros queramos. Más bien es conocer nuestra historia y en base a esto ir creando nuestras propias raíces en base a lo que nosotros ahora consideramos que es lo mejor, consideramos que nos va a ayudar y consideramos que va a ayudar a nuestro futuro, porque ahora no solo veremos por nosotros, sino porque ahora nosotros seremos las constelaciones familiares de otras personas, de nuestros hijos, de nuestros nietos y las generaciones que se vayan formando. ¿Qué cosas trata las constelaciones familiares? Bueno, el abuso sexual, enfermedades que se repiten y se repiten, el abuso, la violencia, herencias como enfermedades más comunes, diabetes, cáncer, alcoholismo, incluso trastornos psicológicos como pudiera ser la depresión, la ansiedad y este tipo de patrones que vamos repitiendo y que a veces ni siquiera sabemos por qué. A veces nos va muy mal económicamente y resulta que antes decían como del dinero es malo, para qué tanto dinero, el dinero es para familias, y ahora nosotros tenemos esa idea metida como en nuestro ADN, por llamarlo de alguna manera, y actuamos de esa forma y ahora pues no nos va tan bien en el dinero, también en el amor, en las infidelidades. Entonces es cortar con estos lazos y crearlos nuevos, sanarlos y sobre todo curarnos a nosotros mismos, porque después de todo, con quien vivimos toda la vida, con quien estamos siempre, somos con nosotros mismos y es a quien debemos de cuidar y curar. Ok, ahora vamos a hablar sobre la historia de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares fueron creadas en Alemania alrededor de los años 80. Antes de que fueran creadas, un grupo de terapeutas de psicodrama comenzaron a observar que había algo diferente dentro de la sociedad, por lo que comenzaron a tratar a sus pacientes de una manera muy diferente, en la cual los ponían en una situación, los regresaban a una situación traumática y los hacían que volvieran a vivir ese momento, y ellos le llamaban como si fuera una obra de teatro, porque hacían que el paciente volviera a vivir lo que ya había vivido y hacían que sintiera lo mismo que había sentido en ese momento. Y tiempo después, Hellinger pues vivió algunas constelaciones dentro de Alemania y Estados Unidos, por lo cual a él impactó muchísimo lo que él vivió ahí y comenzó a hacer investigaciones. Un año después de tanta investigación lanzó su primer compendio sobre las leyes encontradas y las incluyó en los órdenes del amor. Y pues bueno, él fue el fundador de las constelaciones familiares, y durante los primeros años del desarrollo de estas, él trabajaba con un método muy estático. En este caso, a los representantes se quedaban parados en el lugar que se les ubicaba y el constelador les preguntaba sobre sus sentimientos, los llevaba a diferentes lugares, agregaba a los miembros excluidos de la familia, reconociéndolos, y seguía hasta lograr un orden en el posicionamiento que permitía que todos los representantes se sintieran bien. Y pues bueno, de esta manera se restablecía el orden en el sistema familiar y el amor dentro de todos los miembros pues volvía a fluir.
Bueno, dentro de esto, la mirada estaba puesta en los órdenes de amor, en la comprensión y el equilibrio entre dar y recibir, en los vínculos y las reglas que rigen a las familias. Y bueno, pues actualmente esta forma de trabajar se conoce como constelaciones familiares tradicionales. Bien, ahora hablaremos sobre la intervención de las constelaciones familiares. Y pues bueno, estas se intervienen a través de grupos pequeños que son entre 5 y 12 personas. Lo que se trata de hacer es constelar entre 4 y 7 personas, por lo regular es entre 1 hora más o menos lo que se constela la familia de cada persona. Bueno, estas constelaciones son una herramienta dentro de la terapia Gestalt y la psicoterapia sistémica. Dentro de esta puede ampliarse a otros ámbitos como la educación, la medicina y el asesoramiento sistémico en organizaciones y empresas. Bueno, como ya se mencionó, una constelación familiar nos permite orientarnos en presente y en futuro, por lo que nos hace ser conscientes y obtener la información de una manera más fluida. Eso también nos permite ponernos en un punto existencial de más fuerza y salud, por lo que las constelaciones familiares hacen conciencia de todo aquello que cargamos dentro de nuestro árbol familiar, bueno, de nuestro árbol genealógico, y todas las implicaciones que esto conlleva, o las repeticiones que tenemos del pasado, incluso lo que negamos o lo que excluimos como enfermedades o patologías. El trabajo de la constelación facilita la comprensión de la dinámica familiar y del por qué los problemas se mantienen en esa dinámica. Algo importante dentro de las constelaciones es la proyección y se encuentra dentro de lo que ya mencioné, el presente y el futuro. Únicamente se trabaja con el pasado cuando hay que reorientar hacia movimientos que mejoren la salud. Por eso las constelaciones trabajan con dificultades que afecten al yo o que afecten una relación familiar, y una constelación pues puede abordar diferentes síntomas y desbloquearlos cuando se tiene problemas de salud, en casos por ejemplo de maltrato con pareja, o ya sea que te vaya mal en el trabajo. Bueno, como toda la vida, pues también existen ciertas limitantes dentro de las constelaciones familiares. Bert Hellinger pues dice que los limitantes nos unen, y esto es porque nos unen a lo que en nosotros está separado. Por ejemplo, una familia de una forma muy renovadora puede sacar sentimientos y decir que no pasa nada, pero hay familiares que los enfrentan de manera muy potencial, con el potencial no desarrollado, y ponen los problemas frente a su mesa y se ponen a dialogar. Esto es entonces que las constelaciones familiares no son un acompañamiento para un solo cliente, ni un proceso terapéutico, ni vale la pena desarrollarlos en recursos del propio cliente, porque de esa manera no va a ser eficaz para el desarrollo personal. Algo bien importante dentro de las constelaciones familiares pues es que nuestro problema sea muy serio. Esto es que de verdad duela. Sé que hay diferentes tipos de dolor y sé que hay situaciones que sí duelen y que todos sienten de manera distinta, pero dentro de las constelaciones familiares el problema a tratar tiene que ser muy muy serio para poder abordarlo de diferente manera. Quiero compartirles una frase, no tengo los derechos de autor, pero dice: no meto los dedos en algo que no funciona. Y con esto se refiere a que no voy a hacer una constelación por curiosidad, para ver si algo de ahí o por si acaso me puede ayudar con algún problema personal o de la persona. Y también quiero compartirles otra frase de un filósofo chino que se llama Lao, y dice: el momento adecuado determina la calidad de movimiento. Esto se refiere a que es necesario esperar a que llegue el momento oportuno sin empujar el río, pero tampoco frenarlo. Esto es, pues, como mencioné, pues esperar el momento adecuado para que se intervenga de manera correcta.
Y bueno, estas fueron algunas de las limitantes que encontramos dentro de las constelaciones familiares y bajo qué circunstancias pues no es como muy adecuado realizarlo. Y bueno, para terminar, me gustaría compartirles una frase de Baird y dice: que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Bert Hellinger. Y eso es todo y muchas gracias.